he titulado la charla que quiero compartir con ustedes como el río y la anaconda, un valor cultural de los pueblos amazónicos, de los pueblos indígenas amazónicos. Adicional al río Amazonas propiamente, pues también haré alguna relación al Caquetá por los vínculos que inclusive escuchando a la anterior conferencista, encontré pues algunas referencias al tema propiamente del Caquetá. Recuerdo a Leticia y, y me fui en un avión hace muchos años, pero era la única colombiana que iba en ese avión porque el resto eran turistas chilenos. Y en el momento en que ya se abrió el Amazonas, en que ya se empezó a ver esa naturaleza tan distintiva y tan diferencial, tan propia de este lugar, pues las exaltaciones a esa belleza, a esa majestuosidad fueron enormes. Entendí perfectamente la diferencia que hay con vivir en un país tropical lleno de ríos, de aguas, y la diferencia con un país que tiene fundamentalmente una mirada hacia el mar en algunas de sus partes, pero que fundamentalmente el tema tropical, el tema de selva tropical húmeda, pues les era completamente desconocido. Sabemos que el río Amazonas pues nace en el Perú, inclusive que allí hay una serie de condiciones de orden físico, geográfico, que impulsan esas condiciones para pasar por el Perú y para llegar a Colombia. Y este río Amazonas, llamado por los tupí guaraní del Brasil, Paranaguazú o Paranaguazú, eh, es un río bien importante, no solamente para las condiciones ambientales y físicas de los moradores a su alrededor, sino también como referente de relacionamiento, como algo se expresó anteriormente, en la relación de estas comunidades con el río propiamente. El río Amazonas, y pues creo estar diciendo muy novedoso, también es el río más largo y caudaloso del mundo. Podemos pensar 7.000 kilómetros y una longitud de nacimiento y una longitud de 10 kilómetros que en ocasión de hacer 40 kilómetros ancho. Es decir, por eso se lo ha denominado. Es, un, es una majestuosidad la condición física de este río, así es admirado a nivel mundial por los ambientalistas, etcétera, etcétera. Si nosotros entráramos a mirar simplemente por un internet eh, las imágenes que nos traen sobre el río Amazonas, podemos encontrar fácilmente la imagen de una serpiente, de una gran culebra que se extiende por muchos lugares de de su recorrido, una cantidad, digamos, de vericuetos, etcétera, etcétera, que como fotografía nos permiten entender que sea pensado como una gran serpiente. Este río maravilloso que está pensado también como un bien común, no solo de los aledaños a su territorio, sino también como un bien común del mundo, lo es por lo que significa desde el punto de vista ambiental, porque provee oxígeno, agua pura, porque alberga cantidad de seres vivos, tanto vegetales como animales, y fundamentalmente porque eh, esa realidad natural, esa realidad que vemos en la geografía de nuestros tres grandes países, también
tiene otros significados, tiene unas valoraciones distintas para las que lo conocen y lo habitan, para los indígenas que lo habitaron hace unos años y que dejaron huella a través de sus reflexiones, a través de su memoria y adicionalmente porque es pensado el río como una gran anaconda. Entonces, cuando tenemos una realidad de este tipo y, y vemos que se lo relaciona con la anaconda y se lo relaciona con la anaconda como una gran serpiente, nos tenemos que preguntar eh, cómo es que se piensa ese asunto, cuál es el significado de esa serpiente, de ese río serpiente que está, digamos, en la mente de unos pueblos, precisamente los mestizos. En nuestra mente, la anaconda, la serpiente, no hace parte de nuestro sistema cultural, no hace parte de nuestra visión del mundo, no nos acompaña, digámoslo así, de manera cotidiana como un elemento, como una creencia, como un mito, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos adicionalmente que eh, la Constitución del 91 dio una gran cantidad de referentes nuevos, mundos de creencias, esos mundos eh, culturalmente distintos en la Constitución del 86. ¿Por qué? Porque Colombia pasó de ser un estado monocultural a ser un estado multicultural y pluriétnico. Y claramente en la Constitución se reconoce que en Colombia hay diversidad de sociedades con cultura distinta, pero lo que la Constitución del 91 nos trae es que esas culturas tienen valor. Y cuando nosotros hablamos de cultura, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es la cultura? ¿Y cómo es el asunto de la cultura? Y pues me voy a atrever a hacer una pequeña, digamos, plantearlo de una manera en función de poder irme acercando a esta propuesta de el río como anaconda y como parte fundamental de la cultura de los pueblos amazónicos. Pues bien, la cultura es algo que nos permite ver el mundo como con un lente especial. Entonces, a nosotros, desde muy temprana edad, desde nuestro nacimiento, si no es que es antes de nacer, nos están dando elementos para poder introducirlos, o digámoslo así, para que lleguen a nuestra mente, a nuestro cerebro, y podamos compartirlos con otras personas, esos referentes que llamamos cognitivos, o sea, referentes para conocer la realidad. Entonces, a nosotros nos enseñan quiénes son nuestros parientes, nos enseñan qué hacer con un huérfano, nos enseñan cómo es la herencia en una sociedad. Pero por otro lado, nos enseñan cuáles son los bienes comunes que nos pertenecen. Y entonces, el agua, ¿qué significa? ¿Qué significa X tipo de madera? ¿Qué significa un río? Y en ese sentido, nuestros antepasados indígenas amazónicos generaron mitos alrededor de zonas y generaron mitos alrededor de una serie de situaciones que ellos han vivido, como por ejemplo todo el tema de la explotación del caucho, la llegada de los caucheros a su territorio, la llegada de el hacha de metal frente al hacha de piedra que tenían
los teatros nuestros. Interesante de un profesional de las letras de la Universidad de los Andes que se pregunta, y Fabián Coelho habla sobre lo que es el mito. Y en ese sentido, es una narración maravillosa, protagonizada por personajes fantásticos, ubicados fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Forman parte del sistema de creencias de pueblos y culturas los mitos. Y tenemos que pensar que las creencias no pueden ser demostradas como se hace en una prueba, por ejemplo, por parte de un abogado. Es decir, esto es cedro, o eh, el agua está congelada, o sea, cuestión orden positivo que pueden evidenciarse. Las creencias existen y existen en un mundo particular. Entonces, lo que creemos los mestizos, por ejemplo, alrededor de la religión católica, creencias que tenemos sobre la existencia de una Virgen Madre, sobre un ángel de la guarda, un niño pequeño que tiene alas y que nos protege, esa creencia tiene valor en la sociedad post-constitución, pero los significados para nuestros pueblos de lo que significa, por ejemplo, un diálogo en el cual una garza engendra un perro o engendra una olla o engendra una olla de metal, como es el mito de la gente del hacha entre los Andoque, es tan válida y tan valiosa como las creencias, por ejemplo, en el mundo católico. Entonces, esas narraciones maravillosas que están insertadas en mundos de creencias que se transmiten de generación en generación, conforman una cosmovisión del mundo. Ese conjunto de relatos que hay en nuestras sociedades, ese conjunto de creencias con los cuales un pueblo se explica tradicionalmente a sí mismo, es el origen y razón de ser de todo lo que rodea. Es, como dice un dicho, no solamente de pan vive el hombre, de vivimos de pan, pero adicionalmente los mundos y de creencias y que fueron aprendidos desde temprana edad. Los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, sobre la presencia del hombre en un determinado territorio, de las cosas, las técnicas, las instituciones, así sobre también como sobre el origen del bien y del mal y de los asociados al fin del mundo. Ideas que circulan en las sociedades referente a estos temas. Los mitos sobre nuestra existencia, sobre nuestras razones, sobre por qué estamos aquí, ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por una sociedad particular, eso sí, que se han venido transmitiendo de generación en generación. De esta manera, estas explicaciones tradicionales que están insertadas en el mundo de las creencias, pues solo pertenecen a una sociedad. En el caso de los Huitoto, habrá unas creencias, habrá unas explicaciones del mundo que no son las del mundo guayú en la Guajira de los indígenas guayú, o no son las del mundo de los Aguá en Nariño, o no son las del mundo de los Hu en el Guaviare. Todos nuestros pueblos indígenas particularmente tienen un mundo de creencias, tienen una mitología
tienen una forma de explicar el mundo. Cuenta el mito amazónico que el padre Buine y Sení, el padre que se arrastra, fue paralizado por el sol como castigo por haber creado el árbol morena de donde se obtiene una sustancia pegajosa. Y podemos ya empezar a pensar de qué sustancia pegajosa haga este mito. No será posible que pensemos y el que creó esa sustancia pegajosa cierta por estar paralizado una raíz de yuca. El enfermo preguntaba constantemente a su cuñada por el nombre de la raíz, razón por la cual la mujer lo regañó, se sintió enfadada y lo hizo llorar. Entonces él le pidió a su hermano que lo llevara a un lugar solitario y allí permaneció en una choza que su hermano le construyó. Dicen que cuando el hermano quiso visitarlo de nuevo, a su hermano que estaba arrastrándose porque el sol lo había hecho así, después de que inventó o originó esta sustancia pegajosa, entonces encontró que la choza estaba vacía y nadie respondió a su llamado. Cuando él lo llamaba a su hermano, que debía estar en ese lugar, no encontró respuesta. Entre tanto, este hombre, Buine y Sení, que se había embriagado con un extracto de jarabe o de la jalea que se puede chupar, se sumergió en el agua y se transformó en una serpiente. Aquí entramos a mirar cómo al sumergirse este hombre en el agua, empezó a generar toda esta, digamos, cinta, una cinta de movimientos que configuran o que tienen la perspectiva, la visión de este río. Entonces cuentan que así fue como nadó eh, hasta llegar al bañadero de su hermano, a donde estaba anteriormente su hermano. Y podemos pensar que para los amazónicos, el estar cerca de la ribera del río, porque de allí toman alimentos y toman agua pura y toman agua para todo su cultivo agronómico, etcétera, etcétera, eh, o sea, el lugar donde se hacen aseo, donde las hijas de este trataron de atrapar a este animal. Entonces, esa serpiente, al llegar al sitio de su hermano, al bañadero de su hermano, las hijas de él quisieron atrapar este animal. Pero resulta que solo lo atraparon después de que su padre, hermano de Buine y Seni, recuérdenlo, les tejió un cernidor de malla muy fina. Si todos han visto los cernidores para el cazado, hay de dos tipos. Unos de huequitos, podemos decirlo así, de malla más grandes, y otros de malla más fina. En este caso, se construyó un pedazo de malla bastante fina. Colocaron la serpiente en una olla pequeña y allí comía almidón de yuca, que había sido sugerido al padre de las muchachas mediante un sueño. ¿El padre de las muchachas quién era? El hermano de Buine y Sení, el hombre que había creado el árbol morera de donde se obtiene una sustancia pegajosa. Y entonces le dieron a la serpiente en una olla pequeña y allí comía almidón de yuca que había sido sugerido al padre de las muchachas mediante un sueño. En este sentido, estamos viendo la presencia de elementos culturales demasiado importantes en el mundo amazónico, en el mundo
en el caso del Caquetá, del Putumayo, entre otros, que es la presencia del caucho, es la presencia del río y es la presencia de la yuca. Sabemos nosotros que es en el Amazonas el lugar del universo en donde se domesticó la yuca y la papa se domesticó en el Perú y el tomate en México y el ají en el también amazónico y también en otras partes, pero la yuca es originaria de nuestros pueblos amazónicos. Ellos fueron con el tiempo como buenos investigadores logrando obtener variedad de yucas, de las cuales hay cantidades, entre otras la venenosa y obviamente las yucas comestibles. Por ello, entonces, dice el mito, la, 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 la serpiente, esta boa gigante, empezó a crecer. Hoy la vemos crecida, pero empezó a crecer y dice el mito que primero como un hilo, después como el tamaño de un dedo y después fue necesario someterla a ollas más grandes, cada vez más grandes, y después fue colocada en un lago pequeño. Comía entonces cantidades de almidón de yuca y era tan grande que se asemejaba a un tronco flotante en el agua. Dice que cuando salía a la orilla devoraba ciervos y otros animales de caza, pero regresaba a los llamados de las niñas para recibir comida. Un tiempo después se fue a vivir a una cueva, esta serpiente, bajo los pueblos de los hombres y comenzó a devorar a los primeros antepasados que llegaron a estas tierras. Cuando se lo llamó una vez más, devoró todo el recipiente con la yuca y además a la muchacha. ¿Y qué pasó? Entró en un sueño para dar muerte a este animal que estaba produciendo daño, que comía animal los pueblos amazónicos. Aquel animal que desapía y fundamentalmente solamente quería ser alimentado a punta de la yuca. Y entonces, un tiempo después de que se fue a vivir a la cueva, la gente empezó a pensar cómo dejamos que esto no nos pase, cómo hacemos para que no nos devore y cómo hacemos para poder mantener el recipiente de la yuca y además que deje de ofrecérselo a las muchachas. Y entonces el padre, como decía, encontró en un sueño el medio para dar muerte a la serpiente. La llamó y saltó a su interior cuando abrió la boca para tragar la yuca y se metió adentro. Y miren ustedes las características de un mito en donde hay una creencia que se comparte por los miembros de una sociedad pequeña, a veces un poco más grande, pero toda la creatividad que hay para explicar hechos, como vamos a verlo, pero que están plasmados en unas reflexiones que son literarias, que son expresión de unas construcciones que se pasaron de voz en voz y que terminan por poder ser, digamos, conocidas y interpretadas de muchas maneras. Y entonces, estando adentro, en el vientre de la serpiente, esa persona, ese hermano, había echado una concha seguramente filosa, y estando allí, se atrevía a rajar un poco para poder salir y salir de esa situación, pero eh, seguía esos espíritus protectores, cómo ir haciendo para cuidarse de ese daño,
cómo ir haciendo poco a poco el corte y poderse, digamos, liberar. De tanto, la serpiente seguía devorando a los habitantes de todos los ríos. Eran devorados en forma tal que nadie se arriesgaba a casas. Todos comenzaron a sufrir la falta de alimento. Mientras esto ocurría, el padre Deo y Juma, es decir, el que corta, se cuidadoso con él, pero cuando llegó a su casa, le ordenaron que cortara con fuerza. Abrió completamente el vientre, saltó hacia afuera por la rendija, saludó a sus hijas y aunque su cabeza estaba pelada, no tenía cabello, la serpiente se revolcaba en el suelo. Le ataron hojas que le sirvieran de alas y al moverlas se convirtió en águila. Se colocó un hacha de piedra a la manera de pico, esta águila, y, y se tiznó los ojos de otro color. Ahora devoraba micos cuyas cabezas destinadas a sus hijas dejaba de rodar desde el techo de la choza. Pero cuando les ofreció de comer cabezas humanas, ellas no las querían recibir y al no traerles nada de comida, consumieron los huevos que el padre había puesto en el nido y en su lugar hicieron huevos de almidón de yuca. Por tal razón, él quería devorar a sus hijas, pero ellas trancaron la puerta y pidieron auxilio a los demás habitantes del pueblo. Luego armaron una trampa en la que él cayó. Allí se transformó. Los pueblos amazónicos de Colombia, decía al comienzo, fueron visitados por los famosos caucheros. Fueron sometidos a la explotación y alrededor de 40.000 indígenas, Huitoto, Andoque y otros pueblos fueron asesinados en el proceso de extracción del caucho. La codicia del caucho hizo que fueran esclavizados, hizo que fueran maltratados, asesinados. Y hay lugares maravillosos como que fueron pensados para poder asimilar el dolor de aquel referente que precisamente a través del río conducía a las canoas que quemaban territorios, a las canoas que raptaban niños y mujeres transitando por el río Serpiente, a las canoas que eliminaban, que no conducían el intercambio de bienes entre un pueblo y otro, en donde yo te doy chontaduro, tú me das yuca, nos casamos entre hombres y mujeres de distintos pueblos, hacemos, digámoslo, protección de ciertos elementos de la naturaleza para poderlos compartir con otros. Y entonces, en este río Amazonas, en este río Caquetá, para citar otro igualmente valioso, efectivamente fueron testigos de los horrores de estos despiadados empresarios y porque además con ellos se gestó uno de los grandes impactos culturales que generaron cambios en las culturas amazónicas. Pasaron de ser recolectores, cazadores, muchos, a ser agricultores, pasaron de ser caminantes, muchos, a ser sedentarios, pasaron de ser, eh, digamos, de tener grandes malocas en donde vivía cantidad de gente, a hacer casas con ventanas, hacer casas en donde vivía y hoy puede haberlo igualmente una familia nuclear, una familia, el padre, la madre, los hijos y demás. Pero no, fueron atropellando la casa gigante, la maloca, para transformarlas, que sabemos la maloca no tiene ventanas, tiene una puerta o dos puertas, pero no tiene ventanas, para pasar a ser casas con ventanas.
Pasaron de ser horticultores, recolectores, cazadores, a ser muchos hoy cultivadores, entre otros cultivadores de coca, dado desde los 80 el impulso de este cultivo, también como otra forma extractiva de sacarle provecho al trabajo de estos pueblos indígenas y de beneficiarse otros de manera explotativa, como lo hacen hoy también. El río Amazonas está habitado por diferentes pueblos indígenas, dije, portadores de diferentes culturas. Viven cerca del río donde obtienen alimentos y materiales, pero además un medio de comunicación entre pueblos distintos y también entre mestizos. La narrativa del mito que hemos dado a conocer, al ser interpretado, permite descubrir muchas realidades que no por ser explícitas no representan un profundo contenido. Y es, en primer lugar, la presencia en el mito de la maldita hierba o del maldito invento de la planta pegajosa. Y se considera que ese inventor, ese, aquel que descubrió ese pegante y digamos que seguramente lo resembró y lo sembró, etcétera, que es una forma simbólica de hablar de algo que siendo bueno se convirtió en un desastre para una población amplia, donde el maltrato, la violencia, la muerte están presentes. Por otro lado, narra todo el relacionamiento del mundo amazónico con la yuca, expresado no solamente en la planta y en el alimento valioso que es para los humanos, como lo narra el mito, pero también para los animales. Adicionalmente, muestra cómo es un río pensado en pequeños espacios, digamos, en hilos pequeños y también en espacios supremamente amplios, en donde seguramente la actividad económica es completamente diferente. Los mitos de la gente del hacha, que es la llegada del cauchero con el hacha de metal para derribar el monte y extraer de ese árbol maldito, de ese pega maldito el caucho, no por ser en sí el negativo, sino por la relación que se estableció con los otros, eh, genera en la mente el daño y el impacto que genera en unas determinadas sociedades. Transitar por el río, ver las canoas, llamadas, por ejemplo, por los andoque como canoas horas. Pensar a esos hombres como hombres danta, incapaces de seguir normas humanas o de cultura, es una de las expresiones más edificantes de una sociedad que da paso, ahí sí como dicen ahorita, para rebotar los golpes, para seguir vivos, para limpiar su río, para seguir actuando a la manera de los antepasados, para seguir las enseñanzas de estos sujetos maravillosos que les dejaron, entre otras, un río bueno, un río lleno de riqueza, un río que les da lo necesario para su existencia y que cuidado y protegido será fundamental para toda la humanidad. Espero haber dejado una huella significativa de lo que significa que un pueblo indígena piense y narre de una manera literaria, de una manera que implica un trasfondo que debe ser interpretado como he tratado de hacerlo.
Muchas gracias y estoy abierta a sus comentarios y a sus preguntas si fueran así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jesús Anderson. Dice, ¿el río como tránsito entre la vida y la muerte aparece en su investigación? El río como tránsito entre la vida y la muerte sí aparece en estos procesos, porque, por ejemplo, la llegada de las canoas quemadoras, sabemos nosotros que en las caucherías les quemaban a las poblaciones sus viviendas y la forma como los indígenas, digamos, le dieron a esta realidad eh, presencia de mito, no fue hablar de los caucheros y no sé qué, sino hablar de las canoas quemadoras. Las canoas quemadoras no se conducían solas, se conducían con caucheros y eran ellos quienes quemaban. Entonces, hay una parte que está relacionada con la vida, que es obviamente la dependencia de los alimentos provenientes de del, del río, de la pesca y demás, pero también está relacionada con la muerte en el sentido de esas canoas quemadoras, sujetos que efectivamente llegaron a asesinar y que se trasladaban y se comunicaban era vía río. Entonces la respuesta es sí hay una relación entre vida y muerte en el río. Doctora Esther, no sé, otra pregunta o ya cerramos el ciclo de conferencias. Agradecerle a la doctora Esther por haber aceptado esta invitación, a, a Marta Gómez también y a Lilia Magdalena por también acompañarnos en la conferencia y a todas las personas que están conectadas a través de Cisco Webers y Facebook Live Banred Cultural Florencia. Muchas gracias y los invitamos para que sigan con la programación cultural del Banco de la República. Muchas gracias a Buen todos, muy día. amables.